Hermanos, hemos estado estudiando sobre la doctrina preciosa de la resurrección y miramos, hermano, en primer lugar estuvimos viendo, la primera pregunta era que si resucitaban los muertos, ¿recuerdan? Resucitan los muertos y la pregunta es ahora no si resucitan los muertos. Si usted ahora ya está seguro que resucitan los muertos, porque habían varios hermanos que no tenían una certeza o una armonía de pensamiento. Entonces ya saben, resucitan los muertos. ¿Hay alguien que está seguro o no está seguro todavía? Si resucitan o no. ¿Hay alguien que tiene duda? ¿Resucitan los muertos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dijo Jesús, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Ah, bueno. Sí me gusta. Como un gallo que canta bajo la lluvia. La segunda pregunta era, ya que teníamos las pruebas de que si resucitaban los muertos, la pregunta es, ¿cuándo van a resucitar? Ese fue el segundo tema. ¿Cuándo van a resucitar? Y habían unos ejemplos que ponía el apóstol Pablo, por ejemplo, las primicias, puso el ejemplo de Adán y Cristo y puso el ejemplo del reino, ¿verdad? La pregunta es para usted, que este tema es el más fresco, por eso se lo doy. ¿Cuándo van a resucitar los muertos? Pregunto. Uno por uno. Esto ya lo miramos. Francis está deseosa de contestar. ¿Cuándo, Francis? No me grite que no soy sordo. Hermana Rosa, ¿cuándo? Hermana Gladys, ¿cuándo resucitan los muertos? Hermano Byron, ¿cuándo resucitan los muertos? Hermano Pedro, ¿cuándo resucitan los muertos? Pero si ya están muertos, ¿cómo van a morir otra vez? Ay, Dios. Alguien, oí lo que dijo, póngale cero, me dice. Póngale cero. Cuando los resucite el Señor, hermano. Él es el que nos va a resucitar. Cuando se arrepientan, dice la hermana. Resucitamos, dijimos, que la resurrección a la luz de la Escritura se da en dos eventos. ¿Recuerdan? La resurrección para vida a la luz de 1 de Juan 5, 28 y 29 y la resurrección para condenación o para vergüenza perpetua. A la luz de la Escritura estuvimos viendo la doctrina de pasadita de la segunda venida del Señor que se da en dos momentos. Según Tesalonicenses decía los que vienen con el Señor, pero más adelante decía, después de esos versos subsiguientes, decía que nosotros iremos donde el Señor y le recibiremos en las nubes. En el primero decía que Dios nos traerá con Él y en versos subsiguientes decía que nosotros lo vamos a recibir en las nubes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay dos momentos en la segunda venida del Señor
Y eso es lo que los judíos no logran entender. Oiga bien, para ellos no existen dos venidas, porque ya vino cuando se hizo hombre, ¿verdad? Y la segunda venida cuando venga en gloria. Entonces, porque ellos creen una sola venida. Y la primera venida ellos no la creen. Porque dentro de las profecías mesiánicas de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de David en los Salmos, hay muchas, hay como que armar un rompecabezas para poder entender esta venida del Señor. Y hablábamos, ¿verdad?, de que la primera venida ya se dio cuando Él nace. La segunda venida se da cuando dice en dos etapas. La primera etapa se da cuando Cristo viene por su iglesia. La segunda etapa se da cuando Cristo viene con su iglesia. Primero viene por. La primera dijo una de las características que en un abrir y cerrar de ojo. Era un misterio. Cuando Pablo dice un misterio, es que un misterio es algo que está velado. Velado es que está tapado. No sé cuánto han visto una obra teatral, ¿verdad? En la obra teatral todo está oculto detrás del telón o de la cortina, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicar Pablo, que es un misterio. Está tapado, está velado. Cuando comienza la obra teatral, se quita el telón o se abre el telón y entonces uno ve qué era lo que había detrás del telón. Y comienza a ver qué es la función teatral, ¿verdad? Entonces, lo de la resurrección no está 100% asertiva en cuanto a lo que es, cómo se va a dar, si en dos momentos, en un solo momento, pero a la luz de las Escrituras, tratando de examinar los textos bíblicamente, escatológicamente, de acuerdo a las profecías de Isaías, escatológicamente, de acuerdo a los salmos, de acuerdo a otros profetas menores, entonces podemos entender que se da en dos tiempos, porque hay un principio homilético, que es un principio, no recuerdo exactamente el nombre, pero se refiere a que en un texto, en una profecía, en un versículo, que hay una profecía, puede haber un tiempo distante en el cumplimiento de un evento a otro. Por ejemplo, el cumplimiento de Isaías capítulo 61, que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me mandó a evangelizar, libertar cautivo, etc. Y a proclamar el año de la venganza. Eso todavía no sucedió. Jesucristo solo vino a proclamar las buenas nuevas. Todavía el año de la venganza no. Joel 2:28, que dijo Pedro, porque se ha cumplido lo que dijo Joel en su profecía. En Joel de 2:28, eso aparece en Hechos capítulo 2. No, esto no es tan ebrio, sino que se ha cumplido la profecía. Ahí se cumplió una parte, porque la otra parte, y se convertirá el cielo, la luna oscurecerá, el sol se apagará, etc. Entonces, esa parte no se ha cumplido. Y estamos viendo que se cumplió en la misma profecía la venida del Señor, la venida del Espíritu Santo. Porque como dijo el profeta, dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa parte ya se cumplió porque ha derramado el espíritu sobre nuestros corazones. Pero la parte del día de la venganza, el día de la ira del Señor, esa no se ha cumplido. ¿Y cuántos años han pasado desde el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne hasta el día de hoy? Casi 2000 años. Y esos 2000 años es un periodo dentro de un mismo versículo, dentro de una misma profecía, que se ha dividido, ha distanciado la una de la otra, de la venida del Espíritu Santo hasta el día de la ira del Señor.
¿Entendemos eso? Entonces, de igual manera, la segunda venida de Jesucristo, a la luz de que Pablo nos enseña en Tesalonicenses, donde dice que vendremos con Él y después dice que nosotros le recibiremos. En la primera dice que lo recibiremos en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear, un instante. Seremos arrebatados, dice. En un instante seremos arrebatados. Oiga bien, pero, después dice en Apocalipsis, el hermano puso el texto, que todo ojo le verá. Ya no se va, su segunda venida, ya a la tierra, a establecer su reino, ya no va a ser en un abrir y cerrar de ojos, sino que su segunda venida va a ser de una manera, ¿cómo le pudiera decir? Repentina, pero todo ojo le va a poder ver. Y dice, y mirarán al que traspasaron, y todo ojo le verá. Y las naciones se van a lamentar. ¿Ves? Entonces son dos eventos muy diferentes. A decir, cuando viene en un abrir y cerrar de ojos, que le recibimos en las nubes, a decir que cuando viene a establecer su reino, que viene montado en un caballo, no viene en las nubes, viene montado en un caballo con todo su ejército, con sus ángeles, con sus escogidos, con toda la iglesia, a establecer su reino, a que nosotros vayamos y lo encontremos a Él. ¿Entendimos eso? Son dos eventos diferentes que se dan en un mismo evento, en un mismo misterio, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Ahora vamos a ver, tercer punto, creo que este no lo miramos, ¿verdad? ¿Por qué resucitan los muertos? ¿Por qué resucitan los muertos? Vayamos a la palabra de Dios, donde leyó el hermano. Vamos mejor aquí a la Efesios 2. No quería, porque no quería salirme del capítulo, el hermano lo leyó, pero vamos a Efesios capítulo 2. Versos 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos una vez más
por habernos concedido este día y la oportunidad de meditar en tu palabra. A lo que te pedimos, Señor, primeramente perdón por nuestros pecados, por nuestra falta y nuestras culpas. Y rogamos que con la administración gloriosa de tu Espíritu Santo puedas iluminar nuestro entendimiento y podamos atesorar tu palabra y por ella crecer para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, el tema, sí, la tercera parte, estamos en la resurrección y estamos ahora bajo el tercer punto. Hermanos, el punto principal que vamos a tratar aquí, ¿por qué resucitan los muertos? ¿Por qué resucitan los muertos? Y vamos a ver, la resurrección del cuerpo humano es un evento futuro que tiene tremendas implicaciones para nuestra vida personal. Si la resurrección no es cierta, entonces podemos olvidarnos del futuro y vivir como nos plazca. Pero la resurrección es verdad. Jesús viene otra vez. Amén. Jesús viene otra vez. Aun si morimos antes de que Él venga, resucitaremos en su venida y estaremos frente a Él en un cuerpo glorificado. Pablo citó 4 aspectos de la experiencia cristiana que son afectadas por la realidad de la resurrección. La primera, en 15:29, si me ayudan ahí, Primera de Corintios 15:29, dice, de otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Ese texto lo ocupan los amigos mormones para bautizar. Cuando alguien se bautiza en nombre de toda la familia que ha muerto, para que el bautismo de él sea alcanzado. Bueno, ahí tenemos un mormón, se me había olvidado. No he dicho nada, hermano. Se han alcanzado, ¿verdad?, los parientes. Pero eso es, vamos a ver qué explica. Mejor vamos a ver qué explica. ¿Qué significa que se bauticen por los muertos? Algunos dicen que se refiere al bautismo sustituto, en el que un creyente se bautiza en nombre de un pariente muerto, pero en el Nuevo Testamento no encontramos esta enseñanza. En el siglo II había algunos grupos heréticos que practicaban el bautismo vicario. La palabra vicario significa sustituto. Por eso el Señor que está en Roma se autollama vicario de Cristo, porque es como el sustituto o el representante de Cristo aquí en la tierra, según él. Eso significa la palabra vicario, sustituto, para que vayan aprendiendo algunos términos. Sustituto en el que un creyente se bautiza en nombre de un pariente muerto, pero en el Nuevo Testamento no encontramos esta enseñanza. En el siglo II, pues ya dijimos, pero la iglesia en su mayoría nunca ha aceptado esta práctica. En primer lugar, la salvación es cuestión personal e individual, que cada uno debe decidir por sí mismo. Y segundo, nadie necesita ser bautizado para ser salvo. El bautismo no salva a nadie. El bautismo no quita pecado. Solo la sangre de Jesucristo nos lava de nuestros pecados. Probablemente la frase quiere decir bautizado para ocupar el lugar de los que han muerto. En otras palabras, si no hay resurrección, ¿para qué ocuparse en testificar y ganar a otros para Cristo? ¿Cuál es la razón de alcanzar a pecadores que luego serán bautizados y ocuparán el lugar de los que han muerto? Si la vida cristiana es un callejón sin salida.
alejémonos de ella. Toda persona responsable que se halle en la tierra participará de la resurrección de vida, yendo al cielo, o en la resurrección de juicio, yendo al infierno. Lloramos por los creyentes que han muerto, pero también deberíamos de llorar por los incrédulos que aún tienen la oportunidad de ser salvos. La realidad de la resurrección es una motivación para la evangelización. Eso es lo que quiere decir Pablo ahí. Entonces miramos que en primer lugar dijimos, ¿cuál era la pregunta? ¿Para qué resucitan los muertos? Así era, ¿verdad? ¿Por qué resucitan los muertos? Entonces lo llevé ahí a Efesios porque miramos en el verso clave que tenemos, verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién anunció las buenas nuevas de paz? ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo ahí? Hace ratito se los dije. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me mandó el Señor a predicar las buenas nuevas, a vendar a los corazones quebrantados. Cristo, Él vino y anunció las buenas nuevas a vosotros, dice, que estaba ahí, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Israel. ¿Y quiénes eran los que estaban lejos? Nosotros, sin Dios y sin esperanza. Pero miramos que a través de la predicación de la palabra de Dios, en el verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Así estaba usted y yo. Ahora la pregunta es, ¿por qué usted está aquí? Es lo mismo, ¿por qué los muertos resucitan? ¿Por qué está usted aquí? Porque alguien le predicó. Alguien le anunció el Evangelio. Alguien le habló de Cristo. Alguien le motivó a creer en Cristo. Alguien le motivó, le persuadió para que usted se entregara de corazón a Cristo. Entonces usted es producto de la evangelización. Y como usted y yo somos producto o somos parte del resultado de la predicación, de la evangelización, por esa misma razón deberíamos nosotros salir a predicar también. Para que así como el Señor trató con nosotros, pueda tratar con otros también. Pueda tratar con el resto de nuestra familia también. Se han parqueado los cultos de hogares. Se han parqueado. Ya nadie, ni eso queremos en la familia, pues, ni hacer culto. Y tenemos, yo les aseguro, la mayoría de nosotros tenemos familiares inconversos. ¿Hay alguno aquí que no tenga familiares inconversos? Y sabe usted que entre tanto usted está haciendo la obra del Señor, pero está haciendo la obra del Señor con otros, el Señor se va a encargar de hacer la obra en su familia también con otros. Los que usted no puedan ser, por usted no puedan ser alcanzados, porque dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Dios va a usar a otros para que a través de esos otros su familia se convierta. Pero mire, estos son los beneficios. Nos dio paz, dice, porque Él es nuestra paz. Nos hizo cercanos por la sangre de Cristo, nos dio la paz. Dice que nos dio la reconciliación, verso 16. Quitó la enemistad que había. Y eso es lo que la gente no entiende. Y tampoco nosotros entendemos. ¿Sabía usted
que cada uno de su familia inconverso, dos cosas le voy a decir. Primero, si tiene un familiar inconverso, ese familiar está maldito, está bajo maldición. Oiga bien, está maldito, bajo maldición. Número 2, es enemigo de Dios. Así se persine, así vaya a misa o visite alguna iglesia, si no es convertido, es enemigo de Dios. Lo está diciendo aquí. Verso 16, y mediante la cruz, es decir, la obra que hizo Jesucristo en la cruz, que ya lo he explicado muchas veces, todo lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Por eso Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso para que mediante, por la fe en su sangre, en el sacrificio, tuviéramos perdón de pecado. Mediante la cruz, no es mediante mi fe, no es mediante lo que yo crea, lo que yo piense, ni mediante mi obra. Mediante la cruz, reconciliarnos con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Creo que es 2 Corintios 5:19. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, hermanos, os rogamos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Esa es la obra de la cruz. Esa es la obra de la cruz. Entonces, si tenemos familia, pensemos esto, están malditos. 1. 2, son enemigos de Dios. No esperemos que Dios al final se va a apiadar de ellos. En el último instante Dios va a hacer la obra en ellos. Puede Dios, pero no se trata de eso. Mientras el corazón de ellos esté endurecido para con Dios, siguen en estado de maldición y enemistad con Dios. Y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. ¿Destinado a qué? La paga del pecado es, ¿y qué es la muerte? Condenación eterna. Ahí tenemos en estado de espera, en la sala de espera, a toda nuestra familia inconversa y a todas nuestras amistades, que son nuestras amistades, nuestros panas, nuestros amigos del alma. Ahí las tiene, como cuando van a pasar consulta y están en sala de espera esperando que los llamen. Así están ellos en sala de espera esperando que los llame la muerte para mandarlos al infierno. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está yendo a predicar? ¿Le habla a su familia con valor? A como dicen, hablando cara a cara, poniendo las cosas sobre la mesa, hablándole con toda la honestidad, con toda la sinceridad, para que usted al menos sienta que usted ya cumplió y no le quede ese cargo de conciencia, que tuvo la oportunidad de hablarle del evangelio y se puso a hablar de otras cosas cuando llegó a verse con su familiar, de problemas, de política, de deporte, de novela, de chisme, etcétera, etcétera, pero menos de Cristo. Es que a mí no me cree, está bien, yo le entiendo, vaya a predicar aquí y cuando ore por su familiar, eso lo he hecho yo. Señor, yo te pido que envíe un ángel tuyo, un siervo tuyo, a predicarle a mis hijas que están en Costa Rica o que están en los estados, a mi familiar que todavía no está entregado su vida. Envía ángeles tuyos a que les predique, siervos tuyos a que les predique. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar con ellos, lo primero que les digo, busca a Dios. Busca a Dios. Entrega tu vida a Dios. ¿Ya probaste con todo? Proba con Dios. Hermanos, la evangelización
¿Por qué resucitan los muertos? Por la evangelización. Por la evangelización. ¿Por qué? Porque a través, como les dije, de la predicación dice, y él anunció las buenas nuevas, la predicación. Pero la pregunta que hace Pablo en Romanos capítulo 10, versos 17. Vamos a Romanos, hermanos, que no está dentro del estudio, pero vamos a darle un poquito de sabor. Perdón, les dije Romanos 10, versos 15. Y si quiere leemos el 13, pues leamos el 13. Dice, porque este verso lo ocupan para evangelismo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero comienza el cuestionamiento de Pablo para la iglesia. Ok, entendemos que el que invoca, que el que llama a Jesucristo, el que clama, el que le entrega su vida, a través de una oración le entrega su vida al Señor, le dice, pero comienza el cuestionamiento. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Cómo es que lo van a llamar si no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de qué? De quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quién? Ahí va usted. Y voy yo también. ¿Ya entendió? Es serio, hermano. Si usted no está saliendo a predicar para el Señor, esto no va a avanzar. Porque ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer? Dice, de quien no han oído. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren? Aquí se les envía, pero si no salen, ¿cómo van a poder predicar? Esto es serio, hermano. Yo creo que deberíamos de tomar esto con seriedad. Porque dice, está bien, ahí donde dice, todo aquel que invocare, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo se va a salvar su familia si no le está predicando, insistiendo? ¿Y cómo van a creer si nunca han oído las verdades del Evangelio? ¿Y cómo las van a escuchar si no hay que esa palabrita? Si no hay quien les predique. No hay quien les predique. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Dijimos en Efesios, anunciar las buenas nuevas. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. ¿Qué hizo Cristo? Anunció las buenas nuevas. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? También, si Cristo, nosotros somos pequeños Cristos, porque no hacemos lo mismo que hace Él anunció, nosotros también tenemos que ir a predicar. Amén, hermano. ¿Entendimos eso? Levante la mano el que no ha entendido eso. Uno que no haya entendido, no tenga pena, se los puedo volver a explicar si no lo han entendido. ¿Lo entendimos todo? Entonces a todos los quiero aquí el sábado a las 4 de la tarde. Si lo entendió. Sin excusa, porque aquí no hay excusa. ¿Saben cómo se llama eso? Doble play. Lo agarramos en el aire y en la base, corriendo en la base. Los quiero aquí el sábado a las 4 de la tarde. A todos los presentes.
A excepción pues del hermano Pedro si le toca turno. Pero de ahí el resto, aquí a las 4 de la tarde. Hasta usted. Porque yo pregunté si no habían que levantara la mano. Usted no la levantó, quiere decir que entendió la resurrección y la predicación, ¿verdad? Entonces usted tiene que estar aquí. Nuno tiene que estar aquí. Usted también tiene que estar aquí. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque los testigos sin Jehová, ahí andan con los niñitos, predicándoles a los niñitos. Y ustedes deberían de invitar a sus compañeros de clase a venir a la escuela dominical por lo menos. Por lo menos. ¿O es que solo a ustedes les dan clase en ese gran colegio? No tienen compañeros de clase. Si me imagino, cuando yo estudiaba en los públicos, habían como 50, 60 chavalos en cada aula. Así debe haber aquí, por lo menos 40, pongamos pichando bajo. 30. Tenés 30 oportunidades de predicar ahí. Más los de la otra sección, otras 30 oportunidades. Cada uno es una oportunidad de anunciar las buenas nuevas. ¿Entendiste eso, Jordán? Usted también puede predicar para que su familia, su mamá no se vaya al infierno, su abuela no se vaya al infierno. ¿Sí? Eso es lo que leímos aquí. Sino que puedan ser salvas. Si usted ya no lo puede hacer, Dios se va a encargar de ocupar a otras personas para hacerlo. Así que tenemos buen grupo para el sábado, hermano. Bien. Para el viernes también dice, gloria a Dios, hermano. Para el viernes también. En el 15 del 30 y 32 dice que la segunda razón para qué resucitan los muertos es por sufrimiento. Pablo decía, cada día muero. No se refiere a morir al yo, como en el caso de Romanos 6, sino a los peligros físicos que Pablo enfrentaba como siervo. Si leemos ahí en Romanos capítulo 15, el versos 30 al 32, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? A toda hora, no es una vez a la semana. A toda hora peligraba Pablo. Os aseguro, hermano, por la gloria de nuestro Señor, por la gloria de que vosotros tengo en nuestra... Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Ahí está hablando, hermano, del sufrimiento, de los padecimientos. Yo entiendo esa parte, oiga bien. Y ahí es donde vamos a ver más adelante, tal vez más adelante en otro tema, las recompensas. Hermanos, yo entiendo que alguien viene cansado de su trabajo porque yo trabajé bastante en proyectos, trabajé en fábricas, trabajo pesado en la construcción, hermano, y sé que es salir apaleado de un proyecto. Y cuando yo miro hermanos que de su trabajo vienen directo acá, créame que para mí son dignos de respeto. Aunque vengan atrasaditos, vienen de su trabajo para acá. Yo he visto al hermano que a veces viene desvelado, hermano Pedro, directo para acá. Hermana Rosa, del trabajo directo para acá. Es decir, esta gente, y muchos de ustedes vienen hasta sin, tal vez con un bocadito en el estómago. Porque en la calle uno no almuerza, merienda, para engañar a la tripa, como decimos. Merienda, llevan su poquito de comida, pero no es un almuerzo como cuando uno se sirve en la mesa en su casa, el plato, que el vaso fresco, la comida caliente, la tortilla doblada, aquella ensaladita. No, agarran un morral frío y así se lo comen. Porque así me lo comí. Es más, yo me sentaba en el suelo. Y me quedó esa costumbre que cuando trabajo así en la calle, me siento todavía en el suelo. La vez pasada estaba trabajando,
Papá me dice, Isaías, estaba haciendo un trabajito, Isaías, papá me dice, venga a sentarse aquí conmigo, una silla. Pero es que yo me fui a sentar a la grada de la entrada de la casa, porque tengo esa costumbre de trabajar. ¿Se acuerda lo que me dijo una vez, hermano? Pastor, me chabelearon, porque pastor, va a vomitar, me decía. Pero yo decía, ¿por qué? Que no estoy enfermo. Es que yo comía y me levantaba y me pegaba a trabajar, estaba instalando unas puertas y me decían, pastor, va a vomitar, me decía. Pero así era yo. Entonces así uno se acostumbra a ese sistema de trabajo. No es que se comió, se echó a dormir y nada de eso. Sí. Hay unos que comen y están ahí, sí, están atendiendo, están haciendo. Sí. Entonces, hermano, yo entiendo cuando vienen así. Los que no entiendo son los que viven cerca y vienen tarde. Los que no entiendo son los que están en su casa y no vienen a los cultos. Los que no entiendo son los que vienen temprano a su trabajo y no vienen a los cultos. A eso sí no los entiendo. A los que pudiendo venir, no vienen. A eso sí yo no los entiendo. Porque de esto se trata, de sufrimiento, hermano. Pablo decía, cada día muero. Y cuando decía cada día muero, es que lo que vivía Pablo era como una incertidumbre de la vida. Si se acostaba, no sabía si se iba a despertar. Y si se despertaba en la mañana, no sabía si iba a llegar a la noche. Porque su vida corría peligro todos los días, las 24 horas del día. Lo apedrearon, lo encarcelaron, lo flagelaron. En una ocasión lo colgaron del muro en una canasta porque se habían juramentado unos hombres, creo que eran 40 hombres, de que en cuanto saliera Pablo, lo mataban. Y no iban a comer hasta cumplir ese voto de juramento que habían hecho. Entonces le avisaron a Pablo, un sobrino de Bernabé, y fue a avisarle y lo tuvieron que sacar colgado por la ventana de un muro. Otra vez lo sacaron de arrastra porque lo agarraron a pedrada y creían que lo habían matado y lo sacaron afuera de la ciudad, lo fueron a tirar como un perro fuera de la ciudad. Moribundo. Ellos creían que iba muerto, pero Dios en su poder lo guardó y lo levantó de ahí. Cada día muero en caminos de ladrones, dice, en desvelo, en naufragio, cada día muero. Le pregunto, ¿cuánto ha sufrido usted por causa del Evangelio? ¿Cuánto? Usted no se desvela por causa del Evangelio. Usted no padece hambre por causa del Evangelio. Porque aunque no hayamos cenado aquí, cuando llegamos nos chancleteamos. Dejémonos de cuento. Ahorita no cenamos, pero en cuanto llegamos, le damos vuelta a las cazuelas. Sí, nos forramos con lo que hayamos. Entonces no ha sufrido. ¿Cuántas veces a usted lo han apedreado, lo han ofendido, lo han garroteado, lo han echado preso por causa del Evangelio? Por ir a predicar, ¿cuántas veces nos han apedreado? Nunca. Por ir a predicar, ¿cuántas veces usted se ha sido víctima de que le roben por ir a predicar? Nunca. Es más, los ladrones respetan a los que andan con Biblia ahí en la calle. Los ladrones moralistas. Porque hay otros que no tienen temores. Le dicen, dame la Biblia pues si no andas nada. Peligramos, sufrimiento. Así que yo le digo, hermano, cuando a veces yo les doy ejemplo, hermano, es porque hay algunos que son nuevos en la fe y creen, es que el pastor dice y dice, claro, así me han dicho, como usted no sabe, como usted no es el que está en estos zapatos, como usted es el que no está en esta situación, como usted, yo les digo, ya pasé esa escuela y la sigo pasando. Porque mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir, si queremos vivir como cristianos. Vamos a sufrir escarnio, vamos a sufrir ofensa, vamos a sufrir insultos, vamos a sufrir calumnias, vamos a sufrir desprecio. Porque dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecuciones. Vamos a sufrir. Porque dice Filipenses que Dios no solo nos ha concedido el obtener la vida eterna por Él, sino también a padecer por causa
de Él. Pero si usted no está padeciendo, ¿por qué no viene a evangelizar? Es la pregunta. Estuve en una iglesia donde decían las mujeres, es que yo no puedo salir, había mujeres, yo no puedo salir porque mi marido es celoso, mi marido no me da permiso, no me deja salir, que mi marido para evitar problemas o contiendas con mi marido, solo me deja venir a los cultos, pero ella decía, no, está bien. Y los varones decían, no, es que mi mujer me pone a lavar, me pone a planchar los sábados para que yo no salga, ella es celosa, me guiña el pelo, me da con la paila en la cabeza. Yo entiendo eso. Pero aquí no hay esos casos. Sí, aquí no hay esos casos, hermano. Y entonces, yo le aseguro que del resto de hermanos, que el hermano estuvo orando por aquellos que están ausentes, el resto de hermanos que no están aquí, vive Dios, que no están imposibilitados para no haber venido. No están imposibilitados para no haber venido. ¿Qué imposibilitados? Que estén en la modelo. 1. 2. Que estén conectados a una máquina con suero ahí y dicen, no puedo salir de aquí porque estoy con suero. O póngale que esté enfermo, postrado en una cama. Yo les aseguro que no hay uno aquí, de los que no vinieron. Que no hay, por causa de mí y del Evangelio. Que no haya de recibir, dice el siguiente. Pero miren lo que hay que pasar por causa de Él y del Evangelio. Y en otra parte dice, si no dejan eso, no son dignos ni de mí ni del Evangelio. Entonces entendamos, hermano. Nos alegramos. Yo me alegro dar esta doctrina en la resurrección para que usted tenga esperanza. Para que usted tenga esperanza de que, dice que no seamos como los que no tienen esperanza. Dijo Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Sino que tengamos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La gloria eterna, ¿verdad? Pero también dice que tenemos que tener consuelo. ¿Cuál es nuestro consuelo? ¿Cuál es mi consuelo? ¿Cuándo es cuando uno lo consuela? En relación a los míos. Pablo dice que oraba por si alguno de su familia, los parientes, los judíos, fueran salvos. Ese es el consuelo. Pero para que, digamos, mi hija no es cristiana, anduvo, pero no se quedó. Es como que nunca haya andado. Entonces, ¿cuál es mi consuelo? Que sirviendo yo aquí, Dios use a alguien allá y se convierta y sea salva. Ese es mi consuelo. Mi consuelo es que los que ya están aquí son salvos y entonces tengo esa consolación. Pablo habla de la consolación en 2 Corintios capítulo 2, la consolación. Pero ahí está, acerca de la consolación. Sufrimiento. Si usted no sufre por causa de Cristo y del Evangelio, ¿por qué no viene a predicar? ¿Por qué no viene a predicar si no hay sufrimiento? Cada día muero, decía el apóstol Pablo. Y si usted muere, es por la Coca-Cola que se bebe diario, cada día. Cada vez que se tira un trago de Coca-Cola, se estaba envenenando usted solo. Entonces está muriendo. Pero Pablo no se refería a eso. Pablo se refería a los padecimientos que vivía día a día por predicar el Evangelio. Y ya miramos que a través de la obra del evangelismo es que nosotros estamos aquí y participamos ahora de todas las virtudes
que Dios ha traído a nuestras vidas. Virtudes, bendiciones, promesas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 8, dice, ¿tienen, hermano? Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dígame en qué está aquí, ubíquese usted ahí. Mas no, dice, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados ¿a qué? ¿Por causa de quién? De los problemas, andarnos metiendo en pleito con los vecinos por los problemas. Estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Es decir, había una persecución detrás de ellos. Había un odio detrás de ellos. Había una, ¿cómo les pudiera explicar esto? No solo la persecución y el odio, sino como una furia de envidia detrás de ellos, por causa de los fariseos y de los judíos. Y una maldad, una obra maléfica en todo el sentido detrás de ellos. ¿Usted está viviendo esto? Pero aún así ellos predicaban. Cuando hubo persecución, dice que por donde iban predicando. Por eso les digo, Dios está tratando con nuestra iglesia. Dios, su misericordia no se ha apartado de su iglesia. La fidelidad de Dios no se ha apartado de su iglesia y ustedes la han podido ver. Pero la iglesia tiene que reaccionar. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que volver a ese primer amor. Porque si no, nos puede ir feo. Nos puede ir feo, hermano. Y no quiero que nos vaya feo. Dios espera que reaccionemos de la misma forma que lo hizo por nosotros. Así que Dios está cumpliendo, nos está dando todo, igual como hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se volvió indiferente. Y eso aparece en el capítulo 5 de 2 Corintios, creo yo. También. Que las cosas que escribieron para ejemplo nuestro se escribieron para que no caigamos en semejante ejemplos de desobediencia, como los demás. Entonces, ¿es desobediencia o no es desobediencia no ir a predicar? Es desobediencia porque Él dijo, por tanto, id, y nosotros no vamos. Y entonces, hermano, si estamos en desobediencia, nos va a ir bien, nos va a ir feo, y no quiero que nos vaya feo. De manera personal, de manera familiar, de manera laboral, de manera económica, de manera colectiva en la iglesia, nos puede ir feo. Y no quiero eso para nosotros. Amén. Entonces, hermanos, dice que Pablo estaba en peligro constante ante sus enemigos y en más de una ocasión había estado cerca de la muerte. ¿Para qué soportar el sufrimiento y el peligro si la muerte termina con todo? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si nosotros sabemos y estamos seguros y estamos claros y estamos entendidos de una resurrección, hermano, para vida y para muerte, para gloria y para vergüenza, para vida eterna y para condenación eterna, si estamos seguros de ello, y nosotros nos sentimos seguros de que tenemos la vida eterna, pero ¿qué hay de los demás? No vamos a hacer nada por ellos. El Señor Jesús dijo, bienaventurado el siervo cuando su Señor venga
y lo halle haciendo así. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Cómo? Cumpliendo su palabra. ¿Cómo? En obediencia, no en desobediencia. Con voluntad, no en rebeldía. Y quizás esa sea una de las razones por qué nuestra iglesia se mantiene inconstante, raquíticamente, espiritualmente, en asistencia, porque no estamos haciendo la labor. Entonces Satanás está haciendo de la suya, en un hogar, en una vida, en una familia, envenenando una mente, envenenando la otra, contaminando la otra, porque ¿por dónde comienza Satanás a atacar a uno? Por la mente. ¿Cómo dice Efesios? Con dardos de fuego del maligno. ¿Dónde entran los dardos? En la cabeza. Por eso uno tiene que usar el yelmo de la salvación. Por ahí comienza un pensamiento negativo. Y ya comienza a minar y a minar y a minar y entonces ya se comienza a desanimar y ya comienza a justificar su irresponsabilidad, su infidelidad, su inasistencia, su pecado. Lo comienza a justificar y comienza a pasarle la papa caliente a otro, como pusimos el ejemplo la vez pasada con el hermano Kenneth, que no me dio la leche agria. Y por eso no vine al culto. Entonces, hermano, ¿por qué resucitan los muertos? Por la separación del pecado. Del 33 al 34 podemos ver, dice, ahí está, mire, no es rey, las malas conversaciones corrompen. ¿De dónde salen las conversaciones? De aquí, mire. Que es la mente o el alma, que es lo que hay en el corazón. Creo que la vez pasada estuvimos hablando de eso, que el corazón salen las buenas y los malos pensamientos. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente. ¿Y qué dice? Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Si alguien no conoce a Dios, ¿quién carga la vergüenza? ¿El que no conoce a Dios? ¿O quién? ¿Qué dijo, hermano? Los que no predicamos. Si hay alguien en este barrio que no conoce a Dios, es por su culpa, porque no ha ido a predicar. Y eso le debería dar vergüenza, porque sabiendo y conociendo las verdades bíblicas, no las ha querido compartir. Y hay algunos que no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes, la palabra vosotros dice, es para vergüenza de ustedes lo digo. Es decir, son unos sinvergüenza. En pocas palabras, descifrando, haciendo, ¿cómo le llaman? Despejando la X o simplificando, van a llegar al mismo denominador común. No tienen vergüenza. ¿Por qué? Porque conociendo y teniendo, yo les digo algo. ¿Usted está seguro de que está en la doctrina correcta? ¿Y ustedes? No. No están seguros. ¿Hay alguien que no se siente seguro si está o no está en la doctrina correcta? ¿Hay alguien? Y si usted está seguro que está en la doctrina correcta, ¿cómo están los vecinos que también están jalando gente? Porque no compartimos la misma doctrina. ¿Y sabe qué? No pueden haber dos verdades opuestas. No pueden haber dos verdades opuestas. ¿Qué decimos con dos verdades opuestas? Que se contradigan. Porque en la fe cristiana no existe el relativismo. O nosotros estamos en lo correcto, o ellos están en lo correcto. Pero no podemos decir que sí, nosotros estamos en lo correcto y ellos también están en lo correcto. Entonces, ¿por qué hay diferencia? Juntémonos pues y hagamos todo una ¿cómo le llaman? Un caballo bayo. ¿Saben lo que es un caballo bayo, va? Una comida que lleva de todo tipo. La moronga. Entonces, si estamos todos en lo correcto. Pero si usted sabe que está en lo correcto, quiere decir que aquello está en lo incorrecto.
¿Saben lo que me gustó de hermano Ronald? El que vino, o Eduardo, el hermano de allá, el hermano Eduardo, que vino. Él andaba buscando una iglesia, porque cuando somos cristianos, el Espíritu no nos deja tranquilos si no estamos haciendo lo correcto. Y él dijo ahí, tenía 5 años de no congregarse, entonces andaba buscando una iglesia bautista, estar ahí. Y dice que fue una iglesia por ahí cerca, donde él vive, como a las 2 cuadras. Y entonces era una pseudo pastora. Entonces, al terminar el culto, se levantó y le dijo, ¿sabe qué? Yo no vuelvo a venir aquí. ¿Por qué? Porque usted está en desobediencia con Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede ser pastora. Y cuando me lo dijeron, yo me quedé. Me acordé lo que dice Judas. Versos 3. Contended ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. Si usted tiene la verdad, usted tiene la doctrina y sabe que tiene, diga la verdad sin miedo. Que lo van a menospreciar. ¿Qué le importa a usted si a Cristo ya lo menospreciaron más que a usted? Que lo van a aborrecer, no importa. A él lo escupieron y lo garrotearon, a usted todavía no. Lo más que van a hacer es murmurar de usted. De ahí no van a pasar. Y si le pegan su pedrada, bendito sea Dios. Sí, que padezca por causa de Cristo. Pero yo le digo algo, hermano. Necesitamos salir a predicar. Necesitamos. Si usted cree que está en la doctrina correcta. ¿Cuántas iglesias bautistas hay aquí? Solo una. Somos los únicos. Gracias a Dios. ¿Cuántos grupos religiosos perdidos hay aquí? Cantidades. Ahora, mire bien. ¿Cuál es la población de aquí en Ciudad Belén? Aproximadamente unas 5,000, 7,000, 8,000 personas. ¿Y cuántos habemos aquí? 20 y algo. El resto están perdidos. ¿Por qué están perdidos? Porque no están en la verdad. ¿Por qué están perdidos? Porque están jugando a la iglesita. ¿Por qué están perdidos? Porque están siendo engañados. Porque como no obedecieron a la verdad y no les gusta aquí lo correcto, les gusta el relajo, les gusta el relajo, les gusta las emociones, la brinca-brinca, la locura. Entonces se quedan conformes y Dios les envió un poder engañoso por cuanto no creyeron a la verdad. ¿Están creyendo? ¿A qué dice Pablo? A la mentira. Y nosotros que tenemos la verdad, la vamos a esconder como hizo aquel hombre que fue a esconder el talento, porque le habían dado un talento, lo fue a esconder y ¿sabe por haberlo escondido qué pasó? No lo reprodujo. Por esconder nosotros la verdad, no nos vamos a reproducir. ¿Queremos reproducirnos? Comencemos a predicar de la verdad. Separación del pecado. Si no hay resurrección, ¿cómo estamos con el tiempo, hermano? Ya estamos completo. Termino aquí. Si no hay resurrección, lo que hagamos con el cuerpo no tendrá pues consecuencia en nuestro futuro. La inmoralidad era una forma de vida en Corintio. Algunos de los creyentes rechazaban la resurrección para excusarse de sus pecados. Las malas conversaciones dice que corrompen la buena costumbre. Era hora de que los corintios se despertaran y se limpiaran de la forma cómoda en que estaban viviendo. ¿De cuál era la forma cómoda? Los 14 capítulos que hemos estudiado nos muestran cuál era la condición moral, espiritual, conformista en que vivía la iglesia de Corintios. Y si Dios nos ha enseñado hasta el día de hoy esas verdades, es para que nosotros renunciemos a todas esas comodidades, a todas esas justificaciones, a todos esos errores, a todas esas divisiones, a todos esos pecados en que vivía la iglesia de Corintios, al desorden en que vivía la iglesia de Corintios,
al conformismo en que vivía la iglesia de Corintio y nos preocupemos por apartarnos de ello y no seguirnos corrompiendo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No nos sigamos corrompiendo más. No le preste oído a las cosas negativas. Rechácelas de su vida, porque una vez que usted le da cabida en su mente, se corrompe su mente. No le preste oído a las cosas negativas. Y dirá, ¿cuáles son, pastor? Si alguien le dice, voy al culto, no vaya, ya es negativo. Si le dice el cuerpo, venís cansado y vas a ir al culto, no le haga caso al cuerpo. Y el estómago le habla, pero si andás con hambre, andás cenate y después que queda cenado le pasa lo del indito. Indio con hambre no trabaja, le dan de comer y después indio comido no trabaja tampoco, entonces mejor véngase de un solo.